Antes de comenzar el vídeo, os quiero presentar mi nuevo Patreon. Es un sistema de suscripción mediante el que podéis apoyar económicamente al progreso de este canal. Gracias a esta pequeña ayuda mensual, nuestra comunidad podrá seguir adelante por mucho tiempo y podremos seguir subiendo vídeos a diario. Hay 4 niveles de suscripción y con cada uno de ellos tendréis diferentes ventajas como agradecimiento por vuestra ayuda. Abajo en la descripción os dejo el enlace para que podáis acceder fácilmente a este Patreon. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Como hemos visto en el vídeo anterior, para hacer frente al narcisista, la mejor estrategia que tenemos es el contacto cero. Esta consiste en romper todo contacto con el narcisista. Como ya hemos señalado en vídeos anteriores, los narcisistas reciben su suministro, su combustible, a través de las reacciones emocionales que provocan en su víctima, ya sean de signo positivo, como admiración, atención, reconocimiento, o también de signo negativo, como enojo, tristeza, ansiedad, dolor, estrés. Y todo eso dará lugar a los dos tipos de combustible que utilizan los narcisistas, el combustible positivo y el combustible negativo. El combustible positivo se refiere a aquellas expresiones emocionales de aprobación que el narcisista recibe de aquellos que le rodean. Pudiera parecernos que es normal que alguien reciba elogios y frases laudatorias por su trabajo y nadie debe sorprenderse por ello. Pero cuando ese elogio es buscado con desesperación o con artimañas y constituye una necesidad en sí mismo, la situación cambia y especialmente cuando se recibe de una forma inmerecida. Cualquiera de nosotros agradece unas palabras amables y cariñosas cuando hemos hecho una buena acción o hemos terminado un buen trabajo. El problema aparece cuando este personaje espera la constante aprobación y beneplácito para todo aquello que hace independientemente del resultado que haya obtenido. El narcisista espera siempre una reacción emocional positiva por todo aquello que hace y la busca con desesperación. Esto le hace sentir que controla la situación. De esta forma, las muestras de aprobación se transforman en muestras de sumisión, ya que ésta es incondicional. Para el narcisista, conseguir este suministro positivo es relativamente fácil. Su don de gentes le hacen merecedor del respeto de mucha gente al exterior de su familia o en su círculo íntimo. Los buenos usos sociales que preconizan las buenas maneras y las respuestas generales de aceptación también le facilitan la labor. El narcisista recibe una enorme cantidad de combustible positivo en su vida social. Pero precisamente por esta facilidad de obtención es tan poco apreciado por parte del narcisista. Necesita otro tipo de combustible que sea más apreciado y que sea el resultado de sus esfuerzos y que solo se lo pueda atribuir él mismo. La obtención de ese tipo de combustible la reserva para su círculo íntimo, ya sea el familiar, el laboral o el social. Se trata del combustible negativo. En el caso del suministro negativo, el concepto es a la inversa. El narcisista se siente reforzado por todas aquellas respuestas de rechazo que recibe y considera que se deben a su supuesta superioridad sobre la víctima. El impacto sobre el narcisista de este suministro negativo es tan fuerte, tan importante, que él mismo provoca estas respuestas de rechazo en su fuente primaria. Es difícil comprender que alguien se sienta alimentado emocionalmente por el daño que provoca en los seres próximos a él, a los que en teoría debería amar. Provocar dolor, causar disgusto, irritar, burlar, triangular afectivamente, humillar, desvalorizar, hacer de menos, ignorar, someter, escarnecer, doblegar, avergonzar, y que con todo ello se produzca una respuesta de súplica, de protesta, de exigencia. Eso es lo que llena de regocijo al narcisista. Para él,
significa que ha conseguido la atención de aquella persona a la que controla y domina, y eso le hace sentir superior. Cuando te ve humillado o humillada y deprimido, cuando sufres, cuando explotas de rabia y le echas en cara todo el mal que te ha hecho, cuando te deprimes, cuando te angustias, cuando gimes en silencio porque no ves salida a tu situación, él se siente hinchado y eufórico, satisfecho, orondo, embriagado de poder. Esta es la paradoja del combustible negativo. No es nuestro dolor ni nuestro sufrimiento lo que refuerza al narcisista, sino nuestra reclamación, nuestra súplica sobre él. Lo que le alimenta es nuestra respuesta emocional. Esto explica por qué el narcisista necesita a personas empáticas y muy afectivas, ya que tenderán a tener una riqueza emocional superior en sus expresiones de dolor, de rabia o de rechazo hacia las manipulaciones emocionales del narcisista. También comprendemos ahora, de esta manera, la importancia de la técnica del contacto cero, porque con ella cortamos ese suministro de combustible negativo. Al adoptar el contacto cero, anulamos todo tipo de comunicación con el narcisista. Lo importante no es solo el alejamiento físico que se produce, sino sobre todo el aislamiento emocional al que lo sometemos. Privado de este refuerzo negativo, se ve obligado a buscar otra fuente de combustible. Hacer frente al narcisista es indudablemente una tarea difícil, pero si hay una estrategia que funciona, esta es la del contacto cero. Pero, ¿qué es lo que ocurre si no puedes aplicar el contacto cero? Si no tienes independencia económica y dependes casi en exclusiva del narcisista, si tenéis niños pequeños y puede darse la circunstancia de que los pierdas o que te alejes de ellos, si se trata de un compañero de trabajo o un jefe y no puedes permitirte abandonar ese empleo que tienes. En estos casos en los que no se puede aplicar el contacto cero, dispones de otra técnica bastante parecida que te permitirá minimizar los efectos del narcisista en tu vida. Se trata de la técnica de la piedra gris. Con el método de la piedra gris, el objetivo es convertirte en una persona aburrida para el narcisista para que pierda todo el interés en ti. Sabemos que en todas sus interacciones el objetivo central de los narcisistas es extraer combustible de sus fuentes de suministro. Tus reacciones, tus respuestas emocionales y a veces incontroladas. Esto es lo que buscan incansablemente y esta es la razón de ser de todo lo que hacen. Cualquier forma de atención que tú les prestes les sirve de combustible ya que alimenta su ego. Tus respuestas emocionales, ya sean en forma de palabras o de gestos positivos o negativos, le alimentan. Provocar tus reacciones es la motivación que subyace detrás de sus malos tratos y de todas sus manipulaciones. El método de la piedra gris consiste en permitir el contacto, pero darle respuestas aburridas y monótonas, de modo que el abusador tenga que ir a otra parte a por su fuente de combustible. Cuando la relación contigo sea insatisfactoria para el narcisista, su mente se reprogramará para esperar aburrimiento en lugar de drama. Como los narcisistas son adictos al drama y no soportan aburrirse, si no consigue lo que pretende, terminará marchándose o alejándose de ti. Con el tiempo, encontrará una nueva persona de la que extraer su droga, el suplemento narcisista, y cada vez se sentirá menos atraído por ti y se irá alejando. Esto puede ser más fácil de explicar que de poner en práctica. A las víctimas les puede resultar muy difícil mostrarse emocionalmente neutras con el narcisista, y ello básicamente por 5 razones. En primer lugar, porque son incapaces de ocultar sus emociones. Las víctimas de los narcisistas suelen ser, por naturaleza, emocionalmente expresivas en sus relaciones con los demás. Ese es el perfil de las personas que eligen los narcisistas como fuentes de su combustible. En segundo lugar, te has hecho dependiente del narcisista. Ese condicionamiento es parte del abuso. Dejar de reaccionar emocionalmente significa romper el automatismo de sus respuestas y la dinámica de la relación
que hasta ese momento has llevado con él. En tercer lugar, el narcisista conoce tus debilidades. Sabe muy bien qué temas abordar, ya sea para despertar tu interés, haciéndote sentir importante, querida o apreciada, o las más de las veces hiriéndote, casi siempre en forma encubierta, en base a tus debilidades. La verdad es que resulta muy difícil no reaccionar frente a estas situaciones. En cuarto lugar, el narcisista te tiene enganchada o enganchado. El más pequeño contacto con el narcisista activa en las víctimas la respuesta automática, una especie de enganche emocional que las traiciona y las mueve a actuar buscando su aprobación y una vuelta a ese periodo dorado de la relación. La razón les dice que todo esto es mentira, que no deben darle combustible, pero luego hacen justamente lo contrario. Cuando sucumben en esta lucha, pasan varios días desanimadas intentando buscar una solución que las libre de su conducta paradójica. En quinto lugar, en la medida en que vas tomando conciencia del abuso que has sufrido y de sus graves consecuencias, se despiertan en ti emociones muy intensas en relación con el narcisista. Rabia, ira, tristeza, pero en realidad te sientes incapaz de alejarte. Aprender a implementar el método de la piedra gris es un proceso que requiere de tiempo y de esfuerzo, pero que es posible lograrlo. Estos son los pasos necesarios que debes dar para conseguirlo. En primer lugar, la desconexión emocional. Desconectarte emocionalmente de la situación, analizando racional y objetivamente la relación con el narcisista, es la estrategia que más beneficia a la víctima. Para ello, es útil considerar fríamente las características que definen al trastorno narcisista, especialmente en lo relativo a su falta de empatía, a su incapacidad para establecer vínculos. Afligirse por esto o tomárselo como algo personal no tiene mucho sentido. Simplemente hay que aceptar que estos son los rasgos de personalidad de estos sujetos y, por tanto, actuar en consecuencia. En segundo lugar, no empatices con el narcisista. Empatizar significa ponerse en el lugar del otro y comprender y sentir sus motivaciones. Esta actitud, que siempre es deseable, en este caso es la responsable de la debilidad de la víctima frente al narcisista. Es imprescindible dejar de empatizar con él. Una perspectiva que puede ayudar es aplicar la fórmula observa pero no absorbas. Observa con atención las interacciones del narcisista, sus palabras, sus acciones, como quien ve la escena de una película, manteniendo al mismo tiempo una distancia emocional de seguridad. Es importante mantener la cabeza fría de forma permanente. En tercer lugar, entender con claridad qué significa el combustible narcisista. La noción más útil para escapar de la trampa del narcisista es sin duda la del combustible. La víctima debe reconocer cómo el abusador provoca sus reacciones emocionales y sus maquinaciones para lograrlo. Detalles que antes se te pasaban inadvertidos se van haciendo con el tiempo cada vez más claros. Este punto es clave porque el método de la piedra gris gira en torno al combustible, por lo que se necesita comprender bien este concepto y su importancia vital para el narcisista para que logres convertirte efectivamente en una piedra gris para el narcisista. En cuarto lugar, conocer tus propias debilidades. La víctima debe tomar conciencia de los aspectos de su persona que más ataca al narcisista. Sus juegos y manipulaciones tienen como eje fundamental aspectos suyos como pueden ser la edad, la manera de hablar, su forma de ser o de relacionarse con los otros. Si ya sabes de antemano los flancos por donde el enemigo te va a atacar, estate preparada y no te tomará por sorpresa. En quinto lugar, lleva un diario con las situaciones abusivas vividas. El mejor predictor del comportamiento de una persona son sus conductas anteriores. Hacer un diario de las situaciones abusivas vividas ayuda a identificar los patrones que se repiten una y otra vez. Cuando la persona va uniendo las diversas situaciones, concatenando los hechos, llega a la conclusión de que la relación ha sido, de principio a fin,
un total engaño. Entonces, sencillamente, deja de creer absolutamente en el narcisista. Ese es el verdadero principio de la liberación. El camino no es fácil, pero se van dando pequeños pasos, pequeñas victorias que poco a poco convertirán a la víctima en una verdadera piedra sosa, gris y aburrida para el narcisista. Con frecuencia, lo que más cuesta enfrentar son sus continuos tratamientos silenciosos, pero con el tiempo hasta eso se puede soportar sin dificultad. Es cuestión de práctica y repetición. No le tienes que dar ni la más pequeña reacción, nada de nada. Tienes que volverte indiferente a su indiferencia y a su frialdad. Tienes que volverte indiferente a su silencio. A fuerza de práctica, también puedes aprender a no usar el lenguaje emocional en tus diálogos con él sobre cualquier tema. Aprende a responder con monosílabos, a no mostrar ningún interés por sus asuntos personales, a no contarle nada sobre tus cosas. Cada vez que el narcisista busque su ración de combustible, lo verás venir y le dirás sin más que estás muy cansado o cansada, que tienes mucho sueño, así que solo dispones de 5 minutos para atenderlo y que vaya directo al grano. Esta actitud desarma por completo al narcisista. A sus intentos de descalificarte, tú tienes que responder simplemente como si eso no fuera contigo. Tienes que mantenerte como una piedra gris mañana, tarde y noche. El narcisista, por supuesto, insistirá, intentará provocar, sacará un tema que para ti sea muy sensible. Los abusadores narcisistas saben muy bien dónde golpear. En otra circunstancia, la víctima hubiera reaccionado intensamente, pero tienes que darte cuenta de su propósito perverso. Y tienes que limitarte a decir con voz muy neutra: lamento mucho que pienses así, pero yo no voy a hacer nada. Allá tú. Esto es un asunto tuyo. Esta respuesta, por supuesto, encenderá la ira del narcisista, subirá el tono, incluso es posible que pierda el control y que llegue a expresarse de una forma francamente grosera. La víctima le repetirá tranquilamente, con sosiego, que no piensa hacer absolutamente nada para que cambie de opinión. Y añadirá por fin: además estoy cansada o cansado y me marcho. Adiós. Y dejará al narcisista con la boca abierta. La respuesta más probable del abusador ante tu negativa de darle combustible será desaparecer un tiempo. Es decir, tratará de aplicar la técnica del tratamiento de hielo. Cuando vuelva, porque los narcisistas siempre vuelven, tú no deberás hacer ni un solo comentario sobre su ausencia. Nada de nada. Tienes que ser una completa y auténtica piedra gris. Por cierto, si alguna vez fallas en el intento por convertirte en una piedra gris, ten paciencia, no pasa nada, hay que volver a intentarlo hasta que se logre. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.